Buenos días, Palma, Dobar dan. Mi nombre es Brian Bergant, soy el embajador de Eslovenia en Argentina. Desde Buenos Aires tengo además el gran honor y privilegio de cubrir en carácter de no residente a nuestro país hermano, Paraguay. No cabe duda de que el proyecto para conmemorar el centenario de nacimiento de la antropóloga eslovena paraguaya, doctora Branislava Suštuk, facilitó y fortaleció la cooperación y la amistad entre Eslovenia y Paraguay, que nunca habían sido tan fuertes. Ambos países, históricamente vinculados principalmente a través de la cultura, la ciencia y las artes, comparten una visión y valores similares dentro de las organizaciones multilaterales, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las niñas, los ancianos y los niños. La traducción de los cuentos infantiles permitirá que nuestras naciones se conozcan de manera más profunda. Branislava Suštuk dijo que para conocer una cultura extranjera debemos conocer sus mitos, y los cuentos de hadas tratan sobre mitos. En sí mismos tienen un significado simbólico para la cultura de cada nación. En cuanto a los niños, destinatarios principales de estas narrativas, les permiten expandir sus horizontes y conocer un mundo más amplio. Por primera vez podremos leer en esloveno una selección de 13 cuentos infantiles de 10 autoras y autores paraguayos contemporáneos. El valor agregado del proyecto fue, sin duda, la participación de los estudiantes que tradujeron estos cuentos y que de esta manera conocieron parte de la cultura e historia del Paraguay, un país al que un gran escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, describió como una isla rodeada de tierra. No es ningún secreto que a los adultos también disfrutamos de los cuentos de hadas. Nos brindan nuevas formas de relacionarnos y fortalecen los contactos entre países y naciones. Me alegra que durante las jornadas de América Latina y el Caribe hayamos prestado especial atención al Paraguay y los cuentos infantiles de nuestras naciones. Es por eso que quisiera felicitar a todos los participantes del evento, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, la editorial Rosalba en Asunción, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana y a la editorial Malins. Permítame concluir con un pensamiento del escritor, poeta y dramaturgo esloveno Franz Beuk sobre los cuentos de hadas. Conozco dos tipos de personas que no están cerca de mi corazón. Son las que no saben reír y las que no saben apreciar los cuentos de hadas que forman la alma de mi juventud. Para ellos, los cuentos de hadas han muerto, pero para mí aún siguen vivos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta idea. A veces, incluso los héroes de estas historias tienen miedo, pero siempre, gracias a su coraje, logran superar todas las dificultades y hacen realidad sus sueños. Los invito a que leyendo cuentos infantiles viajamos juntos desde Eslovenia al lejano y mágico Paraguay. Les mando a todas y a todos un fuerte abrazo desde Buenos Aires y un saludo especial para mi colega, señor Juan Fossetti, embajador de Paraguay en Viena. Gracias, Aguje, hvala.